cuál es la agenda política del día de hoy miércoles. Buenas tardes, Santiago. Hola Maritere, buenas tardes. Un saludo a todos los que se conectan a Latina Noticias Mediodía. El ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, parece tener los días contados para permanecer en el cargo en el sector de transportes y comunicaciones. ¿Por qué? Hay una moción de censura, una moción que obligaría a que el ministro salga del gabinete de ser aprobada en el Pleno. Reitero, moción de censura, se juntan firmas para poder censurar. Esto es lo que significa esta moción que se trabaja en el Congreso. El Congreso le muestra su rechazo al ministro de Transportes y Comunicaciones y él tiene que salir del cargo, tiene que poner el cargo a disposición. Esto pasaría si en el Congreso hoy se llega a presentar esta moción de censura. Te decía, Maritere, los congresistas de Fuerza Popular han escrito un documento a partir de una interpelación. El primer contacto que tuvo Silva Villegas, el ministro, con el Congreso fue una interpelación en noviembre. A partir de esa interpelación, el ministro, que había tenido algunas designaciones cuestionadas, sobre todo en Sutran, empezó a mejorar su relación con los congresistas. Se terminó enfriando esa interpelación. La gota que derrama el vaso desde los primeros días de febrero, una denuncia de Punto Final de un copamiento laboral de una agencia de empleos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto a través de un asistente administrativo, Maritere, que despachaba con miembros de las bases de Perú Libre en las regiones, usurpando quizá funciones del ministro. Esto termina generando un profundo rechazo desde los congresistas hacia la gestión de Silva Villegas y, como te decía, una moción de censura pide su salida del ministerio. Ahora, vamos a analizar de inmediato el documento, Maritere, pero claro, antes, si tienes algo... No, simplemente complementar la excelente información que nos das. Ahí efectivamente vamos primero con el documento, si te parece, ahí lo tenemos. No sé si puedes darle lectura. Es así, la parte más efectivamente, importante. Mira, esta es la parte más importante. En la moción de censura en contra de Silva Villegas, hablan de la existencia de una agencia de empleos al interior del ministerio para facilitar puestos de trabajo a militantes del partido de gobierno. Esto está registrado en video, Maritere. Esto termina siendo la gota que derrama el vaso, la gota que empuja a la oposición política a pedir la cabeza del ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí, e importante también me parece la carta de la viceministra Fabiola Caballero, que justamente renunció afirmando lo mismo, en ese mismo sentido, que efectivamente hay una agencia de empleos. Y esto, hay que decirlo con todas sus letras, esto es corrupción. Son las mismas prácticas de siempre. Accedo a un puesto de trabajo porque soy tu amigo, porque pertenezco en este caso al partido Perú Libre, no porque tenga la idoneidad para el cargo, no porque tenga ni siquiera los papeles, las credenciales, la experiencia o los títulos. Eso está demostradísimo desde los ministros hasta, como hemos visto, en el excelente informe que hizo, la investigación que hizo Punto Final. Maritere, es determinante la versión de la viceministra que sale de Transportes y Comunicaciones, porque ella desde adentro denuncia copamiento laboral. Dice, han hecho designaciones en el viceministerio sin consultarme. Hay una política de contratar a personas que no cumplen con los perfiles técnicos para un ministerio altamente técnico. ¿Y qué pasa? Tenemos hoy ya esta moción de censura escrita que junta firmas. ¿Cuántas firmas se necesitan? 33 para que sean presentadas y 67 para lograr la censura finalmente del ministro Silva Villegas. Comentario también, Santiago, recordemos que el Ministerio de Transportes no es el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de Transportes es uno de los ministerios que más presupuesto maneja. Es decir, que con una orden se puede desde hacer carreteras, ¿no es cierto?, hasta muchísimas cosas donde efectivamente ahí está la plata. Es uno de los ministerios donde se dice, los ministros siempre dicen, ahí está la plata. Y es justamente ahí donde piensan copar los puestos, donde ya se sabe que están copando los puestos. Y uno se pregunta, ¿para qué y por qué? ¿Es o no es corrupción lo que estamos ya hace rato viendo? Y además, escúchame, el ministro es casi inamovible. Se mueven los cargos bastante rápidamente en los últimos meses, pero el ministro no, nadie lo mueve.
Ha estado en los 4 gabinetes que ha tenido Pedro Castillo y efectivamente el hecho de que el Ministerio de Transportes maneje mucho presupuesto público, mucho dinero del Estado, termina haciendo al ministro de Transportes un político muy poderoso, un político que puede llegar a hacer algunas promesas para mantenerse en el cargo en el Congreso. Eso lo denunció Susel Paredes cuando dijo: hay congresistas que no quieren censurar al ministro de Transportes porque les ha prometido un puente. Bueno, a partir de eso termina descubriéndose una agencia de empleos en el Ministerio de Transportes, termina la propia declaración de esta viceministra que renuncia, generando una situación de inestabilidad y que no se puede más. Una estocada final anoche por una política de oposición también impulsa la censura al ministro Silva Villegas. Keiko Fujimori, Maritere, a través del Twitter, dijo que ya estaba bien, que iba a promover desde Fuerza Popular, la lideresa de Fuerza Popular, la censura inmediata. Y ojo con ese término inmediata. Ahí está el tuit de Keiko Fujimori: la agencia de empleos, los negociados personales, los retrocesos en la reforma promovidos desde el MTC necesitan un alto definitivo. Por eso, desde Fuerza Popular, dice Keiko Fujimori, vamos a presentar también una censura inmediata contra Juan Silva. ¿Qué significa una censura inmediata? Hacía eco en esta palabra inmediata porque lo que puede ocurrir es que ya tenemos programada para el 8 de marzo la sesión del voto de confianza. El Congreso podría sesionar el día lunes 7 y allí dar trámite a esta censura en contra del ministro Silva Villegas. Por supuesto, si encuentran los votos que hacen falta para presentarla y para finalmente aprobarla. Pero esta era la posición de Keiko Fujimori. Otra de las cosas que también dijo en declaraciones es que esto se va a basar en, digamos, argumentos de convicción y no en opiniones. Justamente conversábamos hace un rato, uno de los elementos de convicción que sin duda va a tener que estar presente es la renuncia de la señora Fabiola y todo lo que ella declaró. Exactamente, funcionaria de confianza, número 2 en el ministerio, literal. Salió diciendo que había acopamiento laboral. Y lo que te decía también, una movida política, la de Fuerza Popular, de sacar ellos finalmente la censura en contra del ministro de Transportes. ¿Por qué? Porque Susel Paredes y el Partido Morado también tenían una iniciativa para censurar al ministro. Esta iniciativa que te contaba tuvo muchas dificultades, Susel Paredes, para conseguir el apoyo de algunos congresistas. Bueno, finalmente Fuerza Popular muestra un poco el músculo político que tiene en el Congreso y dice: Partido Morado, tú con tus 3 congresistas no vas a sacar adelante esta censura. Yo, como fujimorismo, con los más de 20 curules, vamos a sacar adelante esta censura. Eso es lo que quiere decir también Fuerza Popular con esta acción de control que abre un nuevo frente de, diríamos, controversia o diferencias entre el gobierno de Pedro Castillo y la oposición política, Maritere. Así es. Bueno, eso es uno de los temas. Entiendo que tienes 2 temas más, Santiago. Sí, Consejo de Ministros esta mañana, ya nos contaba nuestra compañera Vanessa Sánchez, que está en el centro de Lima, en Palacio de Gobierno, siguiendo. Vamos a ver precisamente cómo el personaje de hoy, el ministro Juan Silva Villegas, ingresó esta mañana a Palacio de Gobierno para esta sesión del Consejo de Ministros. Vamos con ese video. Saluda. Así es, hubo un saludo ahí a los periodistas que le dijeron: acérquese, ministro, para unas preguntas. No, prefirió entrar. Esto fue muy temprano, Maritere, pero todos los ministros están ahora ingresando por el patio central, el patio de honor de Palacio de Gobierno. Esto ya desde la semana pasada, y este era el ingreso de Juan Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué se toca en el Consejo de Ministros? Ha hablado nuestra compañera Vanessa sobre la exposición que está haciendo el Ministerio